A usted y a todos nuestros amados hermanos de Guardianes del Aceite. En esta mañana me siento privilegiado de poder estar hoy haciendo parte de esta gran visión. Para mí es una gran dicha, a la vez es un gran privilegio y una gran responsabilidad de poder estar hoy aquí. Y con la ayuda del Señor tengo algo que compartir en esta mañana, precisamente después de escuchar el impactante testimonio de nuestra hermana Denise Ortiz. Dios ha inspirado mi vida para poder transmitir esta mañana una palabra que se titula Procesos que te llevan a otro nivel. Quiero hablar un poco de esto basado en Hechos capítulo 14, el versículo 22. Hay procesos que nos llevan a otro nivel. Y hoy quiero hablar precisamente con la ayuda de nuestro Señor acerca de ello. En Hechos capítulo 14, el versículo 22, las Sagradas Escrituras dicen, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiero comenzar diciendo que nuestro Dios es un Dios de procesos. Nuestro Dios es un Dios que pudo haberlo hecho todo en la creación con una sola palabra. Pero usted encuentra en el libro de Génesis cómo Dios desde el principio habla de procesos. Habla de un primer, segundo, tercer día. No lo hizo todo en un solo momento. Pudo haberlo hecho. Tenía el poder de haberlo hecho. Pero nuestro Dios es un Dios de procesos. Y muchos de los procesos de Dios incluyen dolor, incluyen sufrimiento. Pero hoy quiero hablar sobre procesos que te llevan a otro nivel. Durante los próximos minutos, estimados oyentes, en los diferentes lugares del mundo donde escuchan a través de esta gran visión de Guardianes del Aceite, quiero mencionar que entrar a otro nivel en la vida cristiana consiste en dar un paso hacia la victoria. Entrar a otro nivel significa subir un escalón hacia el éxito. Entrar a otro nivel significa llegar a nuestra meta. No solo la meta de llegar a la salvación eterna, sino que, aunque es verdad, nuestra meta es llegar a la salvación eterna. Sin embargo, también implica ir de aumento en aumento, según Proverbios capítulo 4, el versículo 18. Llegar a un nivel superior es crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, de aquel varón perfecto. Llegar a otro nivel es sinónimo de madurez. La madurez cristiana no se obtiene de la noche a la mañana, es un resultado de procesos. Entrar en el reino de Dios no solo implica entrar al cielo, y es verdad, entrar en el reino de Dios algún día, nuestro sueño como hijos de Dios es entrar al cielo. Sin embargo, entrar en el reino de Dios implica que comencemos aquí en la tierra viviendo a un nivel en el cual se haga en nosotros su voluntad, así como se hace en el cielo. O sea, para que lleguemos a ese nivel necesitamos pasar por procesos. Ahora, si nos enfocamos en la escritura que leímos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, luego de ser apedreado al punto de que fue arrastrado fuera de la ciudad, pensando la gente que había muerto, dice la escritura que él les dice y les exhorta que era necesario, y usa y hace énfasis en esa palabra, era necesario pasar por diversas tribulaciones. Ahora muchos hoy en día, cristianos de hoy, anhelamos o queremos tener la unción que tenía Pablo. Queremos tener el ministerio que tenía Pablo, los dones que tenía Pablo. Pero el asunto es que muchos hoy no queremos los procesos que Pablo tuvo que pasar para llegar a tener esa unción. En 2 Corintios capítulo 6, versículos del 4 al 5, la palabra del Señor dice, hablando Pablo aquí, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades,
en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En otras palabras, el apóstol Pablo fue experimentado también en sufrimiento, en dolor. Y mucha gente hoy que me escucha puede que esté pasando momentos difíciles de quebrantamiento, de dolor, de sufrimiento, de procesos. Recuerde que los procesos en Dios son necesarios para llevarnos a otro nivel. El anhelo de llegar a tener no solo dones espirituales, porque es verdad, podemos tener dones espirituales, pero el anhelo de una persona que ama a Dios es mucho más que ese, porque una cosa es tener dones espirituales, pero otra cosa es tener autoridad, madurez y firmeza espiritual. Y la autoridad espiritual, la madurez espiritual y la firmeza espiritual solamente se consigue por medio de procesos. Únicamente cuando superamos los procesos en Dios es cuando llegaremos a otro nivel. No cuando nos queremos tirados en medio de ellos, no cuando abortemos, no cuando tiremos la toalla, sino cuando entendamos que el dolor que estamos pasando, la pérdida que tuvimos, el sufrimiento, el rechazo, el desprecio, todo lo que hayamos tenido que pasar, siempre y cuando estemos en la voluntad perfecta de Dios, hace parte de un proceso. Y es cierto, todo proceso, todo, absolutamente todo proceso duele, aflige, atribula. Hay algunos procesos, por ejemplo, que nos llevan a tener que renunciar. Hay algunos procesos que nos llevan a tener que perder algo. Hay algunos procesos en Dios que tienen como parte del paquete que suframos rechazo, que suframos menosprecio, que suframos humillación, traición, engaño, tentación, calumnia o amargura en el corazón. Hay procesos que requieren de heridas profundas en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo, que deben ser, en el caso del alma, perdonadas para que puedan ser sanadas. Y es cierto, aunque parezca necesario, aunque parezca increíble, aunque parezca increíble, cada proceso en Dios no solo es necesario, sino que es lo mejor que puede pasarle a un verdadero hijo de Dios. Alguien dice, pero ¿cómo es posible que lo mejor que me puede estar pasando es esta pérdida, es este dolor, es este proceso, es este sufrimiento? Sencillamente porque para un verdadero hijo de Dios, los procesos, el dolor, el rechazo, las aflicciones se pueden convertir en el proceso que necesitamos para poder llegar a otro nivel. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, Dios dice, pues tengo, por cierto, inspirando a Pablo, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y sabe cuál es una razón fundamental por la cual Dios usa procesos con nosotros? Es porque Dios nos ama. Escuche bien, Dios nos ama tal como somos, pero no nos quiere así como somos. Hay cosas en nuestra vida que Dios quiere quitar, que quiere que no estén allí, que deben salir, que deben ser sacadas de nosotros, y solamente se irán por medio de procesos. Pero hay una esperanza, y es que Romanos capítulo 8, versículo 28 dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, yo sé que esta palabra usted la sabe, y en este momento necesita recordarla. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero especifica, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, debemos entender que solo es posible pasar a un nivel superior o pasar de un nivel a otro nivel a través de procesos drásticos, duros y difíciles. Es necesario para los hijos de Dios, es necesario pasar por el pozo de la desesperación. Es necesario pasar por el desierto de la soledad.
Se hace necesario pasar por el valle de lágrimas, porque esas lágrimas nos acercan a Dios por medio de la oración. Hay personas cuyo corazón se han endurecido tanto que necesitan un proceso, porque a través del proceso pueden quebrantarse delante de la presencia de Dios. Es necesario que pasemos por los lugares de sombra de muerte, por el horno de fuego, o por el foso de leones, o por la cueva de Adulán, o por el Getsemaní, o por el Gólgota del sacrificio. Es necesario pasar por allí, pero recuerda, una vez que superas ese proceso, vas a llegar a otro nivel en la presencia de Dios. Dios nos enseña en las Sagradas Escrituras, y aquí quiero hacer hincapié en los últimos minutos, y es que a través de la palabra se habla de un personaje, un joven llamado José. Este joven había nacido destinado para niveles superiores de autoridad, pero antes de que él llegue, escuche bien, antes de que tenga esos niveles superiores de autoridad, él necesitaba pasar por un proceso fuerte. Al escuchar el testimonio de nuestra hermana Denise, pude darme cuenta que mujeres como ella, así como muchos de los que están escuchando hoy, somos gente que necesitamos pasar por procesos para llegar a niveles superiores de autoridad. Ahora, en cuanto a la vida de José, aprendemos que necesitamos ser sacados de la casa del Padre por envidia. Alguien de los que me oye está sufriendo la ignominia, el dolor de la envidia, la crítica, aún hasta de nuestros propios hermanos. Es decir, llegamos a tener momentos donde necesitamos pasar por el proceso, donde la gente que más queremos es la gente que nos va a envidiar, nos va a hacer la vida de cuadritos. Hay momentos que, tal como José, necesitamos ser lanzados al pozo. Hay momentos donde debemos ser despojados en ocasiones de los privilegios que hemos recibido de Dios. En ese caso, a él tuvieron que quitarle su túnica que su padre le había dado. Hay momentos donde debemos ser llevados como esclavos a la casa de algún Potifar, algo que nos haga sufrir, algo que nos procese. E incluso hay momentos donde debemos ser tirados en la prisión injustamente, cárceles del alma, momentos de calumnias y acusaciones, pero ese proceso es necesario. Todo esto debe ocurrir antes de que llegue usted, querido siervo o sierva de Dios que escucha, finalmente a niveles de gobierno, a niveles de autoridad. En el caso de José, antes de llegar al palacio, tuvo que pasar por el proceso. Recuerde usted que en Josué capítulo 10, en Génesis, hablando de José, en Génesis 37 en adelante, hablando de José, la Biblia enseña que José tenía 17 años cuando comenzó su proceso. Pero luego más adelante se menciona que él tenía 30 años cuando llegó al lugar del palacio. Es decir, tuvieron que pasar muchos años antes de llegar al otro nivel, pero fue subiendo de un nivel a otro nivel. Una buena noticia en este día es que todos aquellos que ahora te hacen tal vez pasar por un momento difícil, o como dije hace un momento, te ponen la vida a cuadritos, o alguna situación que te aflige o te atormenta de alguna manera. Todo eso, o todas aquellas personas que Dios permite que te procesen, que sean parte de tu proceso, no son otra cosa que simple y llanamente el instrumento que Dios permite que nos asedie para que a través de ese proceso subamos a otro nivel. Note usted que la Biblia es un libro lleno de curiosidades, y una de las mayores curiosidades es cuando Jesús observa que Judas, el hombre que lo llevó y lo traicionó, note usted que fue a Judas a quien Jesús le dijo amigo, pero nunca le dijo eso a Pedro. Cuando le dijo Pedro, no te hagas ese daño, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Él trató de impedir el proceso, pero Judas fue el hombre que lo llevó al proceso. Y es por eso que aunque Judas fue el traicionero, fue a Judas al que le dijo amigo. Quiero decirte en este día que la gente que te está haciendo pasar por el proceso,
la gente que te está haciendo sufrir, la gente que te está haciendo llorar. Esa es la verdadera persona que Dios está permitiendo que te procese para llevarte a niveles de gloria. Tal vez un hijo, un cónyuge, un amigo, un familiar, un hermano. Para los pastores, alguna oveja. Para las ovejitas, alguno de sus pastores puede estar siendo parte de su proceso. Y sabe que tal que como sucedió con José, no importa dónde el diablo te meta en medio del proceso. Puede que te tire al pozo o a la prisión, no importa. Mientras tú y yo le seamos fieles a Dios, Él con su poder tiene el poder también de sacarte de ese lugar. Observamos que José no se quedó en casa de papá. Observamos que en medio del proceso José tampoco se quedó tirado en el pozo. Ese no era el lugar final. El pozo era solo un lugar de paso para José. Tampoco se quedó en la casa de Potifar. Él estaba muy cómodo allí en algún momento. Sin embargo, Dios permitió una falsa acusación. Y a través de esa falsa acusación, Dios lo sacó de la casa de Potifar. Llegó luego a la prisión, pero sabemos que ese tampoco era su destino final. Era solamente un lugar más, era un proceso más antes de llegar al cumplimiento de los sueños que Dios le había dado. Y concluyendo aquí, quiero que usted reflexione que todos queremos pasar a otro nivel espiritual. Los que hemos disfrutado de la presencia de Dios, quisiéramos cada día ir a otro nivel espiritual, pero muchos no queremos pasar por el proceso que nos lleva a ese otro nivel espiritual, a ese propósito eterno para nosotros. Todos aquellos que pasamos por procesos, confiamos plenamente en Dios. Y aunque no entendamos lo que está sucediendo, note usted que la Biblia nunca dice que Job entendió la razón de su proceso. Pablo era un hombre que pasó por procesos. José pasó por sus procesos. Sin embargo, cada vez que superaron cada uno de ellos su proceso, el nivel de unción aumentó al doble, el nivel de bendición aumentó. Hay gente que necesita entender que ese proceso que tú estás pasando de dolor, de sufrimiento en tu hogar, en tu liderazgo, en tu ministerio, es lo que va a hacer que tu santidad pueda brillar más, tu unción pueda brillar más. Necesitas pasar por ese proceso. Y por último, recuerda que en medio de cada nivel, la investidura va a cambiar. Vemos que a este joven José, conocido como el soñador, lo tuvo que vivir en carne propia. Mientras estuvo viviendo en la casa de su padre o de papá, él estaba vestido con una túnica hermosa de colores, pero cuando fue lanzado al pozo, sus hermanos le quitaron la túnica hermosa de colores. Es decir, pasó de tener túnica de colores a no tener túnica de colores, pero allí en el pozo no estaba vestido de túnica de colores, pero estaba vestido de la gracia de Dios. Es decir, de un nivel a otro hay niveles de investidura diferentes. Luego vemos que fue llevado a la casa de Potifar. Y cuando fue llevado a la casa de Potifar, aunque él era un esclavo, sin embargo, Dios puso gracia y ahora ya no tenía túnica de colores, ya no estaba sin vestidura como en el pozo, sino que ahora estaba vestido de mayordomo. Pero vemos que esa vestidura se la terminó quitando la mujer de Potifar. Es decir, alguien tuvo que quitarle esa vestidura porque Dios quería una superior para él. Y aunque este proceso lo llevó a la prisión, la vestidura en la prisión era diferente, la de José, a la de todos los demás presos, porque él estaba vestido como un siervo especial, aún dentro de la prisión. Ahora vemos que un día él mismo se quitó esa vestidura de siervo especial dentro de la prisión. Pero aquí viene algo interesante, y es que finalmente llegó al palacio, y fue allí donde fue vestido ahora con autoridad y lino finísimo, dice la Biblia. Y esta vestidura nunca más le fue quitada hasta el día de su muerte. Es decir, hay cosas que el hombre te puede quitar. Hay cosas que los problemas te pueden quitar.
pero hay cosas que ni el diablo, ni los problemas, ni las dificultades te podrán quitar. Así como José nunca más le quitaron la vestidura de autoridad y de lino finísimo, porque él murió allá. Sabemos que él llegó al lugar de su proceso. Cuando pasamos ese proceso y cuando llegamos a otro nivel, Dios nos hará olvidar nuestro dolor. Porque la Biblia dice que allá, en la tierra de su bendición, tuvo un hijo llamado Manasés. Y también tuvo un hijo llamado Efraín, que significa que después del proceso se fructificó. Y allá él recibió esa bendición que Dios había determinado para él. Con todo lo que he dicho de parte de Dios en este día, amable hermano, hermana, pastor, líder, evangelista, siervo de Dios, ungido de Dios, mujer de Dios, tú que estás pasando por un proceso que no te deja dormir, que te ha sacado muchas lágrimas, que ha pasado por un proceso difícil. Recuerda, para el verdadero hijo de Dios, eso es lo mejor que le puede estar pasando, porque después de este proceso, Dios te va a llevar a otro nivel especial. Así que, amados hermanos de Guardianes del Aceite, este es el desafío para hoy. Procesados o procesos que te llevan a otro nivel. Si estás pasando por un proceso, quiero simplemente en estos 2 minutitos restantes que cierres allí tus ojos donde tú estás y ores conmigo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor y Dios, yo te doy gracias porque a través de cada proceso que hombres y mujeres tuyos, Señor, están pasando. Tal vez hay gente en algún lugar del mundo que está escuchando esto, que está pasando lo que para él o para ella es el peor momento de su vida. Hoy, Señor, así como tú nos enseñas en tu palabra, que hombres como José, hombres como Job, hombres como Pablo, y tú mismo fuiste el ejemplo de procesos cuando te hiciste hombre, Señor, que tú les ayudes a entender esa revelación, que ese proceso es parte del nivel, es parte del proceso que ellos necesitan pasar para poder llegar a un propósito eterno que tú tienes para ellos. Solo te pido que su fe nunca falte. Solo te pido, Señor, que seas tú dándoles el poder y dándoles la fortaleza que ellos necesitan. Y, Señor, de antemano, bendice este gran ministerio de Guardianes del Aceite. Los verdaderos guardianes del aceite son esa gente que ha pasado por procesos que los ha llevado a otro nivel. Dios les bendiga a todos y Dios bendiga a nuestra hermana Denise en este precioso día. Dios me lo bendiga, hijo. Gloria al Señor. Poderosa palabra.